Muy buenos días. Bien, dice el punto 771. La Iglesia a la vez visible y espiritual. Cristo, el único mediador, estableció en este mundo su Iglesia santa, comunidad de fe, esperanza y amor, como un organismo visible. Lo mantiene aún sin cesar para comunicar por medio de ella a todos la verdad y la gracia. Continúo luego este punto, luego lo prolongaremos, pero ahora queremos quedarnos con esta primera parte, porque habla de que Cristo, el único mediador, estableció en el mundo su Iglesia santa. Y claro, podría parecer una contradicción, pero bueno, si Cristo es el único mediador, ¿cómo establece en el mundo pues esa Iglesia que parece que es como otra mediadora? Si es el único mediador, pues entonces podría parecer, ¿no?, que esa otra mediación es una contradicción. Y esto es importante explicarlo. Sabemos que solamente hay un mediador entre Dios y el hombre, que es Cristo Jesús. No hay más que un mediador. No hay más que una forma de llegar a Dios, que es a través de Cristo. Ahora bien, la Iglesia no sustituye, no le puentea a Jesucristo, sino que le prolonga su mediación, no la sustituye. Ella recibe de Jesús su capacidad de ser mediadora en un organismo visible. Y esto es importante entenderlo, porque fijaros, aquí hay dos conceptos distintos, que son el concepto católico y el concepto protestante. Dentro de las distintas iglesias protestantes, bueno, pues habrá matices a lo que voy a decir, y no se puede meter a todo el mundo en el mismo saco, vaya eso por delante. Pero es cierto que lo propio del concepto protestante es afirmar que cuando se dice eso de solo Dios, solo Cristo es el mediador, solo Dios basta, eso ha sido entendido en el mundo protestante como si para decir que solo Dios hay que decir no tanto, no a los santos, dejemos a un lado a los santos, dejemos a un lado a María, dejemos a un lado a la Iglesia. Porque si traemos también aquí los santos, María, la Iglesia, etcétera, le van a quitar el protagonismo al solo Dios. Sin embargo, los católicos hemos entendido esto de una forma distinta. Nosotros cuando decimos solo Dios basta, queremos decir nada al margen de Dios. Pero es que Dios es fecundo, y de Dios, que es el santo, provienen los santos. Y Dios funda su Iglesia, y Dios suscita mediaciones, que aunque Él sea el único mediador, Él quiere prolongar su mediación en nosotros. Nosotros prolongamos la mediación de Jesús, no la sustituimos, no le hacemos sombra, no la puenteamos, no, la prolongamos. Son dos conceptos distintos, el concepto protestante y el concepto católico. El concepto católico entiende, pues esto que dice el catecismo, Cristo, que es el único mediador. Sin embargo, Él estableció su Iglesia para que prolongase esa tarea que tiene Jesús de ser el único mediador entre el cielo y la tierra. ¿Por qué? Pues porque la mediación también requiere a un organismo visible. Porque si no tenemos también algo visible que ejerza esa mediación, pues es que esa mediación se nos esfuma. Somos de carne y hueso y necesitamos una referencia visible que sea mediadora, que prolongue la acción de Jesús de ser mediadora. Es importante, por lo tanto, esta matización de qué significa la mediación de Cristo, de su Iglesia, etcétera, es importante. Y dicho eso, continúa el catecismo. La Iglesia es a la vez sociedad dotada de órganos jerárquicos y el cuerpo místico de Cristo, grupo visible y comunidad espiritual, la Iglesia de la tierra y la Iglesia llena de bienes del cielo. Estas dimensiones constituyen una realidad compleja en la que están unidos el elemento divino y el humano. Es propio de la Iglesia ser a la vez humana y divina, visible y dotada de elementos invisibles, entregada a la acción y dada a la contemplación, presente en el mundo y sin embargo peregrina, de modo que en ella lo humano esté ordenado y subordinado a lo divino, lo visible a lo invisible, la acción a la contemplación y lo presente a la ciudad futura que buscamos. Conviene pues hacer una especie de
una profundización de todas estas imágenes paradójicas, ¿no?, que se nos presentan en este punto del catecismo. La Iglesia es una sociedad humana al mismo tiempo que es el cuerpo místico de Cristo. Como sociedad humana, que es, pues está inscrita en un registro de asociaciones. Y es bueno que la Iglesia esté inscrita en un registro de asociaciones, porque así también se reconoce el derecho de los fieles a asociarse, se reconoce el derecho de libertad religiosa que tenemos todos. Igual que Jesús, por cierto, igual que Jesús estuvo empadronado, estuvo registrado en Belén. Allí habría un registro en el que se registró. Cuando David fue a empadronarse, pues también allí, al haber nacido Jesús, quedaría empadronado él también. Imaginamos, ¿no? Y allí en aquel padrón constaría hijo de María y de José. Pero fijaros bien, en aquel padrón no constaría hijo de Dios. Eso se le escapaba al padrón. No había una casilla donde rellenar eso. Por lo tanto, la Iglesia, sí, aunque está inscrita en el registro de asociaciones, el registro de asociaciones no capta todo lo que es la Iglesia. La Iglesia, pues sí, como asociación humana que es, pues necesita concordatos con el Estado para regular las relaciones mutuas. La Iglesia necesita leyes internas, como el Código de Derecho Canónico, de cómo se rige, qué leyes internas tiene para su disciplina interior, ¿no? Pero esto es una pequeña parte. Es como el iceberg, que dicen que no, que muestra fuera del agua una pequeña parte, y debajo del agua tiene una parte muy superior a lo poco que se ve por fuera, ¿no? Así es también la Iglesia. Por fuera se ve una sociedad humana, pero dentro, sumergido, está el cuerpo místico de Cristo. Como el iceberg que esconde la parte principal debajo del agua, como la piel que esconde dentro, pues de los nervios, las venas, la carne, los huesos, esconde mucho más de lo que enseña. Así también es la Iglesia en ese equilibrio entre sociedad humana y cuerpo místico de Cristo. Cristo es la cabeza que rige el cuerpo. Y el cuerpo es importante porque le presta a Jesús las manos para que bendiga, le presta a Jesús los pies para ir por todo el mundo, le presta a Jesús su lengua y su voz para proclamar la palabra, le presta a Jesús su sangre incluso, dando testimonio en el martirio. La cabeza necesita del cuerpo. El Señor ha querido necesitar de la Iglesia, ha querido necesitar de ella. Cuando Él dijo en Getsemaní, velad y orad conmigo, Él quiso sentir necesidad de la oración de aquellos hombres pecadores. Cuando Jesús le dijo a aquel joven rico, déjalo todo, ven y sígueme, y no le hizo caso, tenía necesidad de él, por eso se puso triste Jesús, y se puso alegre cuando los pescadores dejaron las redes y le siguieron. Cuando Jesús dijo a la mujer samaritana, dame de beber, también tenía necesidad de esa mujer, tenía sed de esa mujer, tenía sed de su entrega. Por lo tanto, el Señor, el cuerpo, la cabeza, que Él es la cabeza del cuerpo místico, ¿no? La cabeza tiene necesidad del cuerpo. Y el cuerpo responde a la cabeza. Está regido por ella. Entonces podemos llegar a concluir diciendo, pues esta es la paradoja de la Iglesia. La paradoja de la Iglesia que esconde algo visible y algo espiritual. ¿Cuántas veces nosotros somos más tendentes a lo exterior que a lo interior y tenemos que purificarlo? Y cuando nos hablan de iglesia, enseguida pensamos en unas paredes, en un edificio y en la operación ladrillo y en el retejo. Pero sin embargo, fijaros, os pongo un ejemplo bien gráfico, ¿no? La iglesia, la parroquia, antes es la comunidad parroquial que el edificio que lo alberga. Y de hecho hay muchas parroquias que durante mucho tiempo no han tenido edificio y han tenido vida parroquial antes de tener el edificio. Y eso es muy hermoso también, para que entendamos que antes es la vida de la comunidad que el edificio. Incluso antes es la convocatoria de Cristo que la reunión de los hombres. Donde 2 o 3 se reúnen, allí estoy yo en medio de ellos. Nosotros somos muy dados a ver la convocatoria humana y antes de ver
que Cristo está en medio de esa presencia. Necesitamos pues una pedagogía, ¿no?, para ir siempre de lo visible a lo invisible, de la mediación a aquel que nos está uniendo, este puente de mediación. Alabado sea Jesucristo.